Tenemos ya a Rachel Watson en la línea. Rachel, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos los oyentes de RPP. Qué bonita filosofía, ¿no? Lo que cantaba Edith Piaf. No me arrepiento de nada. Mi vida la he vivido bien. ¿Qué piensas como psicólogo? Así deberíamos llegar todos al final de nuestra vida, ¿no? A veces las cosas, los errores que cometemos también nos sirven para aprender, ¿no? Y por eso tampoco no procede a veces arrepentirse si hubo un aprendizaje en realidad, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es la vida, son una suma de aciertos y de errores, y de los errores sacar aciertos. Esa es realmente la cadena de la vida, Rachel, y lo malo es que uno se da cuenta de eso ya cuando está mayor. ¿Cómo quisiera uno darse cuenta de esto a los 20 años, ¿no? 25, ¿no? Sí, una vez leí una frase que me encantó que decía: ¿cómo me hubiera gustado tener la sabiduría que tengo ahora, que tengo 50, cuando tenía 20 años? Exacto, qué vida tan diferente que hubiera sido. Exactamente. Rachel, tu tema es interesantísimo, y de inteligencia emocional. ¿Cuántos tipos de inteligencia existen? Podemos hablar desde distintos enfoques y distintos autores, ¿no? Pero vamos a hacer primero una distinción mucho más general, hablar de las habilidades cognitivas, intelectuales, lo que tradicionalmente hemos llamado CI, coeficiente intelectual, frente a las habilidades de inteligencia emocional, que es el cociente de inteligencia emocional, que se distinga, a diferencia de lo anterior, por el manejo que podemos tener de nuestras propias emociones, de nuestro mundo emocional, cómo las regulamos, las canalizamos. Y fíjese, doctor, que es un concepto bastante amplio, porque incluso toma el hecho de poder también ser capaces de mirar al otro, ver qué emoción está sintiendo el otro, tratar de identificar lo que sienten los demás, para de acuerdo a eso yo también saber cómo actuar. Es bien interesante, no se queda solo en uno mismo, sino que también nos lleva al plano de las relaciones interpersonales. Qué interesante, ver en el espejo de los demás. Rachel, lo vamos a ver allí. Cuando regresemos nos vas a definir esos dos grandes grupos, esto de lo cognitivo, de lo intelectual, qué es lo que la gente generalmente piensa de inteligencia, y lo otro, esta inteligencia emocional. Regresamos, no se vayan. Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos con Rachel Watson y vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Es el tema que ella ha escogido para hablar, pero para entender un poquito de inteligencia emocional en el contexto de lo que es inteligencia, ella nos dijo que clásicamente se admite también, se acepta que existe otro tipo de inteligencia, que es la cognitiva intelectual, nos dijo. ¿Cómo es esta inteligencia cognitiva intelectual, Rachel, y en qué se diferencia de la inteligencia emocional, que es tu tema? En realidad, doctor Huerta, la primera concepción de inteligencia a lo largo de la historia ha sido en base a nuestras habilidades cognitivas, qué tan capaces somos de resolver problemas, situaciones, y que tienen que ver también con el proceso de la información. Entonces, muchas veces cuando decimos, ay, esa persona es muy inteligente, o mira, mi hijito, qué inteligente que es, nos estamos refiriendo a esa inteligencia que tiene que ver con todas las habilidades que nosotros tenemos en nuestro cerebro para poder adaptarnos al medio, para poder resolver situaciones, para poder analizar información que tienen que ver con el desarrollo de la atención, la memoria, el razonamiento, el análisis, etcétera, ¿ok? Pero luego de mucho tiempo, los científicos se dieron cuenta que en realidad habían personas que podían ser muy hábiles intelectualmente de manera cognitiva, pero que no les iba muy bien en la vida porque no habían desarrollado algunas habilidades que te permitían autogestionarte, el dominarse a sí mismo y el interactuar mejor con los demás. Y empezaron a darse cuenta que eso también era importante para que una persona le vaya bien en la vida. Y entonces se fue introduciendo el término de inteligencia emocional en base a estudios también, porque se descubrieron que habían circuitos también en nuestro cerebro distintos a los de la habilidad cognitiva, que hacen que nosotros emocionemos y que también demos unas respuestas emocionales. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos estamos refiriendo básicamente a aquellas habilidades que tiene la persona para poder conocer su propio mundo emocional, identificar cómo se está sintiendo, tratar de encontrar el porqué, y de acuerdo a eso también canalizar sus reacciones
y asimismo también incluye la habilidad para, como decía antes de que salíamos a la pausa, para poder identificar las emociones en los demás y poder desenvolverme de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo empezar a sentirme fastidiado, entonces digo, uy, ¿qué me pasa? Y trato de encontrar qué me está ocurriendo. Digo, ya, lo que pasa es que estoy irritado. Ya, ok, estoy irritado. Estoy identificando mi propia emoción. Ya, pero eso hace que le esté contestando mal a la gente, que esté fastidiado. Entonces, eso ya tiene que ver con la regulación de esa emoción. Voy a intentar no estar muy expuesto a algunas situaciones porque como estoy irritado, mejor no me acerco a tal persona que me fastidia un poco para evitar un conflicto, por ejemplo, ¿no? Ahí ya estamos aplicando el poder canalizar esa emoción. Pero también, por ejemplo, puede pasar que yo esté así en ese estado, pero veo a alguien, me cruzo con alguien y le veo la cara, ¿no? Y le veo su cara de pocos amigos y ¿qué puedo decir? Esta persona está también, tal vez está molesta o está más fastidiada como yo, ¿no? Entonces mejor, ahorita no lo saludo, en un ratito más tarde le hablo, ¿no? Entonces todas nuestras respuestas enfocadas a cómo emocionamos y emocionan a los demás tienen que ver con inteligencia emocional. Por tanto, podemos definir que una persona es inteligente emocionalmente cuando ha aprendido a hacer todas estas cosas. Ojo, esto es un aprendizaje, no es que naces con eso de la noche a la mañana, son habilidades que se desarrollan. No es innata, porque la inteligencia cognitiva o intelectual se acepta que es innata, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. Pero esta emocional, ¿no? El medio ambiente la puede potenciar o la puede también estancar, pero ¿no? Esta emocional, tú nos dices que no es innata, esta se forma en la vida. Se forma. De todas maneras tienes que tener una base hereditaria básica de la cual puedes partir, ¿no? Para empezar, tiene que haber un adecuado funcionamiento intelectual, porque hay que decir que está muy unida a la mente también intelectual, al razonamiento, porque para yo poder, por ejemplo, entender qué me está pasando, tengo que usar también ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, se va formando a lo largo de nuestra vida, depende mucho de las experiencias que tengamos, lo que nos enseñaron en la casa, lo que nos enseñaron en la escuela. Por eso es que el currículum ahora obligatoriamente en todas las escuelas incluye el desarrollo de competencias de inteligencia emocional. Si no lo pudiéramos formar, no las incluiríamos. O sea, la buena noticia es que se puede desarrollar. Ahora, se puede tener una persona que sea, digamos, intelectualmente cognitiva o cognitivamente inteligente, intelectualmente inteligente, pero menos inteligente emocional, o al revés, más inteligente emocional y menos inteligentemente cognitiva. Claro, podemos tener todas las combinaciones, como podemos tener una persona que no sea inteligente en ninguna de estas dimensiones, o personas que desarrollen los dos tipos de inteligencia, que es lo ideal, ¿no? Es lo más completo, es lo que ayudaría a una persona también a poder salir adelante. Pero incluso se ha encontrado, doctor Huertas, que cuando la competencia cognitiva no es tan desarrollada, pero la emocional sí, la persona también puede lograr grandes resultados. Y hay muchos ejemplos de eso, ahí se ve en la vida diaria gente que, y te lo dicen, yo de estudios para mí nada, yo con la justa sé sumar, restar, unas cuantas cosas, pero es un maestro en el arte de hablar, como tú dijiste, de darse cuenta cómo están las otras personas, las emociones, saber adaptarse a las emociones de los demás, llevar a los demás, son líderes, a pesar de que, como ellos mismos dicen, con la justa he aprendido a sumar y restar, y al revés, hay súper ingenieros o súper, qué sé yo, científicos o literatos, que son capos en todo lo que hacen, pero que cuando los llevas a un lugar como que no saben cómo comportarse, no saben adaptarse pues a los sentimientos de los demás, a las emociones de los demás, y ellos mismos se retraen, se aíslan, no saben actuar emocionalmente, Rachel, ¿cierto? Por eso es bien importante aprender a trabajar en nuestras emociones, el conocer nuestro mundo emocional. Por ejemplo, cuando son pequeños nuestros hijos, hay que darles la posibilidad de que expresen cómo se están sintiendo, validar sus emociones, ¿no? No reparamos mucho en eso muchas veces, ¿no? A veces le decimos a alguien cuando está triste, ya te va a pasar, no te preocupes, ¿no? Y pasamos la página y no damos opción a conversar sobre las emociones en casa, que es uno de los factores que influyen en que una persona desarrolle este tipo de inteligencia, el poder
comentar lo que le está pasando, el poder analizar junto con sus papás qué alternativas tiene frente a un problema, por ejemplo, emocional con alguien. Es bien importante hablar de nuestras emociones y no lo hemos estado haciendo. Entiendo, qué interesante. O sea que el truco que nos das para los padres de familia es sumamente importante. Es decir, que el padre y la madre, como tú nos has dicho que la inteligencia emocional se puede formar. ¿Y dónde puede aprender un papá o una mamá que nos escucha en este momento, Rachel, que esté interesada en esto, cómo moldear esa inteligencia emocional de sus hijos? ¿Qué buena fuente nos puedes dar? Bueno, creo que para primero tener una idea más clara de lo que implica este concepto y de las competencias que incluyen, Daniel Goleman es uno de los psicólogos que ha parafraseado y ha explicado más detenidamente este concepto que parte de años atrás, ¿no? Muchas personas creen que él fue quien introdujo el término de inteligencia emocional, pero no. Fueron otros científicos, pero él como que le dio una mirada más coloquial, más cotidiana, entonces lo es fácil de leer para cualquier persona que no esté en el mundo científico. Entonces cualquier libro sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman puede ser de muy buena ayuda para los papás, para los adultos, para todos en realidad. Qué bueno, exactamente. Entonces, señora, si usted está interesado en este importantísimo aspecto del desarrollo de la inteligencia emocional en sus hijos, cómprese el libro, Daniel Goleman. Daniel Goleman se llama la inteligencia emocional, tal cual es el nombre. Exacto, la inteligencia emocional. Exacto, que eso le puede ayudar porque, Rachel, tú lo has dicho muy bien, o sea, el que no sabe desarrollarse en sociedad, emocionalmente hablando, pues se va a convertir en un hongo, aislado, no va a poder relacionarse por más capo que sea en lo que estudia. Claro, no solo eso, doctor, ¿no? Porque hay el extremo que usted dice, personas que no saben relacionarse y claro, se van aislando, pero también es el otro extremo de la persona que no sabe convivir con otras y va destruyendo sus relaciones interpersonales, ¿no? Porque tal vez es muy agresivo, no sabe regular la cólera o etcétera, cualquier situación que no puede manejar. Y finalmente también la gente se termina alejando de las personas que no pueden controlarse. Exacto, yo conocí el caso de un amigo que era así, él lo paraban botando de los trabajos y él decía, tengo mala suerte, se la agarran conmigo. Y hablando con él, él reaccionaba mal, él se tomaba todas las cosas a pecho y él no sabía cómo comunicar sus sentimientos a los demás y reaccionaba obviamente con agresividad y pues qué jefe iba a aguantar la agresividad de un subordinado, simplemente no lo aguantaban hasta que aprendió a manejar esa parte que tú dices de sus emociones y se dio cuenta de que manejando eso podía ser aceptado por los demás y tener un mejor centro de trabajo. Qué interesante. Pues Rachel, qué importante, qué interesante lo que nos has contado hoy día. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Te escucharemos a las 10 de la noche. Encantada, doctora. Hasta mañana con usted y a las 10 de la noche los espero en el programa. Muy bien, gracias Rachel. Rachel Watson es psicóloga clínica. Ella está a las 10 de la noche en RPP Noticias, La Voz del Perú, para que pueda hablar más de estos temas con ustedes. Entonces recuerden, la inteligencia, señora, una cosa es inteligencia de libros y otra cosa es inteligencia de emociones. Cómo me comporto en público, cómo me comporto con los demás. Sé leer los sentimientos de los demás para yo poder responder. Eso es importante, eso es inteligencia emocional. ¿No vamos? No vamos. Laura Masifuen produjo el programa como siempre. Chiqui Porras, el rey de la tunantada, estuvo en el tablero digital electrónico de RPP Noticias con nosotros hasta mañana a las 7:30 de la mañana en el segmento de Ciencia y Medicina de la primera edición de la Rotativa del Aire y se quedan en conexión con Mabel Huertas, con Renato Cisneros y Hernán Vidaurre. Chao.